Él escogió el lujo en vez del amor. Años después, se arrepiente. Mary era la chica más hermosa de la ciudad, pero nunca quiso ser recordada solo por su belleza. Entre los sacrificios de su familia y los sueños que buscaba alcanzar, su camino se cruzó con el de John, un joven rico que creía que el mundo giraba a su alrededor. Pero cuando la vida de Mary exigió decisiones difíciles, todo cambió. Mary nació en un pequeño pueblo en el interior de Kansas, donde el viento soplaba entre suaves colinas y las casas de madera se alineaban a lo largo de calles tranquilas. La vida era simple, pero los lazos que unían a la comunidad eran fuertes. Hija única de George y Emily, Mary creció rodeada de amor, a pesar de las dificultades económicas. George, albañil, y Emily, costurera, hacían lo mejor con lo poco que tenían. La electricidad, a menudo, era cortada para ahorrar, y cenaban a la luz de las velas, pero esas eran las noches en que las risas llenaban la casa. En esos momentos, Mary sentía que, a pesar de todo, su familia era rica en algo mucho más valioso que el dinero. Desde muy joven, Mary llamó la atención por su belleza. Su cabello castaño ondulado, ojos azules que reflejaban el cielo despejado de Kansas y su piel clara que parecía brillar bajo el sol eran motivo de admiración entre los habitantes del pueblo. Pronto, la apodaron la chica más hermosa del pueblo. Pero Mary, con los pies bien plantados en la tierra, nunca permitió que esos elogios le subieran a la cabeza. Sabía que la belleza era efímera. Lo que importa es lo que tienes aquí, decía su madre, tocando el corazón de Mary. Y aquí, añadía, señalando la cabeza de su hija. Mary aprendió desde temprana edad que lo que podría lograr con inteligencia y esfuerzo valía mucho más que cualquier apariencia. En la escuela, Mary era aplicada. Su enfoque en los estudios era inquebrantable, y sus padres, aunque con poca educación, siempre alentaron su deseo de aprender. El conocimiento es lo único que nadie te puede quitar, solía repetir George. Ese lema resonaba en las decisiones de Mary. Soñaba con convertirse en maestra y, tal vez algún día, ayudar a otros niños a encontrar sus propios caminos en medio de las adversidades. Fue en esa etapa que Mary conoció a John. Él era su opuesto en casi todo. Hijo de uno de los granjeros más ricos de la región, John llevaba una vida de lujo, rodeado de fiestas, autos caros y ropa de marca. A diferencia de Mary, que pasaba horas estudiando y ayudando a sus padres, John parecía vivir en un mundo donde las preocupaciones eran casi inexistentes. Sin embargo, él se sintió intrigado por Mary. Su belleza era comentada por todos, pero, al acercarse a ella por primera vez, John se dio cuenta de que había algo más. Era como si Mary, con su sencillez e inteligencia, iluminara el ambiente de una manera que él nunca había experimentado. John comenzó a acercarse. Al principio, Mary mantuvo la distancia, consciente de que venían de mundos completamente diferentes. Él no tiene nada que ver conmigo, pensaba ella. Es solo un chico mimado. Pero John no se dio por vencido. Mostraba un lado cariñoso, más profundo de lo que Mary imaginaba. La escuchaba hablar sobre sus sueños de graduarse, sus preocupaciones por la salud de su padre, y poco a poco, ella empezó a ver algo en él más allá de la superficie. Mary, eres diferente a todas las demás chicas, decía John con frecuencia. Me haces querer ser una mejor persona. Esas palabras comenzaron a tocar a Mary, quien, contra su instinto inicial, se abrió a la relación. Pensó que tal vez, solo tal vez, John realmente estaba interesado en ella por lo que era, y no solo por su belleza. A pesar del creciente afecto, Mary sabía que había un abismo entre sus realidades. Mientras John vivía rodeado de lujo, Mary tenía que ahorrar cada centavo para ayudar con los gastos de la casa. Trabajaba en una tienda local, además de estudiar, y se preocupaba constantemente por el estado de salud de su padre, que empeoraba cada día. Era un contraste que, aunque nunca hablaron abiertamente, pesaba sobre la relación. Un día, John sorprendió a Mary con una propuesta que parecía sacada de un cuento de hadas. Quiero que viajes conmigo, Mary, le dijo con una amplia sonrisa. Una semana en las montañas, en un resort de lujo. Será increíble. Podremos relajarnos y olvidar el mundo por un tiempo. Mary se congeló por un momento. La idea de pasar una semana con John parecía tentadora, pero había una realidad que no podía ignorar. John, no puedo, respondió,
tratando de mantener la voz firme. Mi papá está enfermo. Los gastos están aumentando y necesito ayudar a mi familia. No puedo simplemente irme. Jon la miró incrédulo, como si no pudiera comprender lo que ella estaba diciendo. Mary, es solo una semana. Puedes desconectarte de eso por un tiempo. Es una oportunidad única. Tú no entiendes, dijo Mary, sintiendo una punzada de frustración. No es cuestión de querer, es de necesidad. Mi familia me necesita. Jon sacudió la cabeza, impaciente. No puedo creer que estés eligiendo esto en lugar de nosotros. ¿Sabes lo que parece? Parece que prefieres esta vida. Prefieres quedarte atrapada en estas limitaciones, en lugar de vivir algo mejor conmigo. No se trata de elecciones, Jon, respondió ella, ahora con la voz más firme. Se trata de quién soy y lo que valoro. Mi familia siempre será mi prioridad. Pensé que lo entenderías. La ira de Jon se volvió visible. Si no puedes venir conmigo, entonces creo que no tiene sentido seguir juntos. Sus palabras cayeron como una piedra en el corazón de Mary. Parpadeó, aturdida, incapaz de creer que él estaba terminando la relación por algo tan trivial. ¿Me estás diciendo que todo esto, todo lo que hemos pasado, no significa nada? Preguntó ella, con la voz temblorosa. Si no puedes priorizar lo que es importante para nosotros, entonces no significa nada, dijo él, dándose la vuelta y marchándose, dejando a Mary sola, luchando por contener las lágrimas. Al verlo partir, Mary se dio cuenta de algo doloroso, pero verdadero. Yo nunca había comprendido realmente quién era ella. Estaba más interesado en la imagen, en lo que ella representaba para él, que en su esencia. Con el corazón destrozado, supo que, por más que doliera, Jon no era el hombre adecuado para ella. En los días que siguieron a la ruptura con Jon, Mary se sintió como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de sus pies. No solo era el dolor de haber perdido una relación que parecía prometedora, sino la amarga percepción de que Jon nunca la conoció verdaderamente. Él veía su belleza y lo que ella podría representar, pero no su corazón, sus valores o lo que realmente importaba para ella. Mary se había engañado al pensar que él podría amarla por lo que era, más allá de la apariencia que todos comentaban. Pasaba los días tratando de mantener su mente ocupada, pero el vacío era inevitable. Incluso en las tareas más simples, como ayudar a su madre a coser o estudiar para los exámenes finales, sus pensamientos volvían a ese último encuentro. ¿Cómo pudo ser tan superficial?, se preguntaba. En el fondo, Mary sabía que la respuesta siempre había estado allí. Había elegido ignorar las señales de que, para Jon, la relación era más sobre conveniencia y apariencia que sobre una verdadera conexión. Una noche, mientras ayudaba a su madre a preparar la cena, Mary no pudo contener las lágrimas. Emily, siempre atenta a las emociones de su hija, notó su mirada distante y su rostro abatido. Mary, hija mía, ¿qué es lo que te está molestando tanto?, preguntó con una voz suave pero firme mientras removía la olla. Mary suspiró y se sentó a la mesa. Pensé que él realmente me amaba, mamá, pero creo que solo le gustaba la idea de tenerme a su lado. Cuando le dije que necesitaba cuidar a papá, simplemente se fue. Su voz salió entrecortada mientras las lágrimas fluían libremente. Emily se acercó y tomó las manos de su hija. Oh, querida, quien no ve el valor de la persona que eres no merece tu amor. La vida tiene maneras extrañas de mostrarnos quién realmente se preocupa. Sé que estás sufriendo ahora, pero con el tiempo te darás cuenta de que este dolor pasará y serás más fuerte. Lo sé, mamá, pero duele tanto. Realmente creí que él me entendía, confesó Mary, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. George, que escuchaba la conversación en silencio desde el rincón de la sala, se acercó. No era hombre de muchas palabras, pero su abrazo fuerte dijo todo lo que Mary necesitaba en ese momento. Estamos aquí para ti, siempre, susurró George, con su voz grave y reconfortante. Con el apoyo inquebrantable de sus padres, Mary comenzó a transformar su dolor en motivación. Decidió que la ruptura no la definiría. Todavía tenía sus sueños, su propósito. Lo que más importaba ahora era su futuro, y su futuro estaba en la educación. Los días de tristeza dieron paso a la determinación. Mary no podía darse el lujo de perder tiempo con resentimientos. La universidad la esperaba, y ya había sido aceptada con una beca parcial en una universidad local. Ahora,
Todo lo que quería era concentrarse en sus estudios y dejar atrás esa fase dolorosa. Los meses que siguieron fueron de pura dedicación. Mary se entregó por completo a los estudios, y para asegurarse de que pudiera ayudar a su familia, comenzó a dar clases particulares a los niños del pueblo. Se levantaba antes de que saliera el sol para estudiar y, después de las clases en la universidad, trabajaba hasta tarde ayudando en la biblioteca local. La rutina era agotadora, pero nunca se quejaba. Sabía que estaba siguiendo el camino correcto, el que siempre soñó desde niña. Aún así, había momentos en los que el dolor de perder a John seguía rondando en sus pensamientos. Había días en los que se preguntaba si él pensaba en ella, si se había arrepentido de su decisión. Pero esas dudas eran rápidamente reemplazadas por su enfoque en el trabajo. Recordaba constantemente las palabras de su madre: quien no ve tu valor, no te merece. Mary empezaba a darse cuenta de lo verdaderas que eran esas palabras. Los años en la universidad pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Mary se graduó con honores, ganándose el respeto y la admiración de sus profesores y compañeros. Y no se detuvo allí. Decidida a alcanzar la excelencia en su campo, continuó buscando especializaciones y cursos que pudieran aumentar su conocimiento y su capacidad de inspirar a otros. Se convirtió en una maestra apasionada por la enseñanza y por transformar la vida de sus alumnos. Aunque había superado gran parte del dolor del pasado, de vez en cuando se encontraba con John en eventos del pueblo. Rara vez intercambiaban más que una mirada rápida. Él seguía con su vida de lujos, siempre acompañado de nuevas personas, mientras Mary se enfocaba en construir su legado. Cada vez que lo veía, recordaba lo acertada que había sido su decisión. El éxito que había alcanzado, tanto académico como personal, demostraba que seguir su propio camino, aunque doloroso al principio, la había llevado a donde realmente pertenecía. Una tarde, mientras caminaba por la calle principal del pueblo después de un largo día de clases, Mary se encontró con un viejo amigo de la escuela, Peter, quien también se había convertido en maestro. Comenzaron a hablar sobre los desafíos de la profesión, y Peter, siempre bromista, comentó con una sonrisa: siempre fuiste decidida, Mary. No es sorpresa verte llegar tan lejos. ¿Quién hubiera dicho que esa chica de la tienda estaría ahora inspirando a tantos estudiantes? Mary sonrió. A veces yo también me sorprendo, Peter. Pero todo esto fue posible porque nunca renuncié a mis sueños. La vida seguía, y Mary estaba más fuerte y más decidida que nunca. Sabía que su valor no residía en cómo los demás la veían, sino en lo que hacía por sí misma y por los demás. El futuro, que antes parecía tan distante, ahora estaba a su alcance, y Mary estaba segura de que cada paso, cada dificultad, la había preparado para algo mucho más grande. 30 años habían pasado desde la ruptura con John, y el tiempo había transformado a Mary en una mujer exitosa, tanto profesional como personalmente. A los 48 años, Mary era la rectora de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Había ganado el respeto de sus colegas y la admiración de sus estudiantes, pero su camino hasta allí había estado marcado por sacrificios, decisiones difíciles y una determinación inquebrantable. Cada obstáculo la había moldeado, y ahora, al mirar hacia atrás, sentía una sensación de orgullo que le calentaba el corazón. En su puesto como rectora, Mary supervisaba una universidad con miles de estudiantes, coordinaba profesores, desarrollaba nuevos planes de estudio y luchaba por garantizar que la educación fuera accesible y de alta calidad. Nunca olvidaba sus propias raíces, y por eso, una de sus mayores misiones era asegurarse de que los estudiantes con dificultades financieras, como ella misma en su día, tuvieran las oportunidades que necesitaban para prosperar. A pesar de su exigente cargo, Mary siempre mantenía un equilibrio admirable entre su vida profesional y personal. Se había casado con Paul, un médico renombrado, hombre de carácter firme y generoso, y juntos habían construido una familia amorosa y estable. Sus dos hijas, Sarah y Hannah, habían heredado el espíritu determinado de su madre y el amor por el aprendizaje. La relación entre Mary y Paul era sólida y se basaba en el respeto mutuo, el apoyo incondicional, y sobre todo, en un profundo amor. Cierta mañana, mientras Mary tomaba su café en la terraza de su casa, observando el amanecer en el horizonte, Paul se acercó y se sentó a su lado. La miró con admiración. «Sabes que hoy hace exactamente 30 años desde que te graduaste de la universidad, ¿verdad?»,
le preguntó con una sonrisa nostálgica. Mary sonrió, mirando al cielo, como si estuviera reviviendo los momentos de esa época. Parece que fue ayer. Recuerdo cada dificultad que enfrenté, cada desafío, pero también cada victoria. Y, al mirar ahora, veo que todo valió la pena. Paul tomó la mano de Mary y la apretó con suavidad. Eres increíble, Mary. Todo lo que has logrado, la vida que hemos construido juntos, es fruto de tu fuerza y determinación. Estoy tan orgulloso de ti. Ella lo miró con cariño. Y yo de ti, Paul. No habría llegado hasta aquí sin ti a mi lado. La vida de Mary era plena. Entre sus compromisos en la universidad y los momentos en familia, aún encontraba tiempo para visitar a su madre, Emily, que ahora vivía en una pequeña casa de reposo en su ciudad natal. George había fallecido hacía algunos años, pero su espíritu parecía estar siempre presente, especialmente en los momentos de mayor éxito de Mary. Al visitar a Emily, Mary a menudo recordaba todo lo que sus padres habían hecho por ella, los sacrificios que les permitieron seguir su sueño. Siempre nos has hecho sentir tan orgullosos, hija mía, decía Emily, con el rostro arrugado pero aún expresivo. Tu padre habría estado tan feliz de ver lo que has logrado. Mary, emocionada, tomaba las manos de su madre. Solo lo logré porque ustedes siempre creyeron en mí, incluso cuando yo dudaba. A pesar de sus innumerables responsabilidades, Mary nunca dejó que el trabajo la alejara de lo que más importaba, su familia y la gratitud por sus raíces. Y esa conexión con su pasado la convertía en una líder tan atenta a las necesidades de sus estudiantes, especialmente aquellos que, como ella, enfrentaban dificultades para mantenerse en la universidad. Cierto día, mientras revisaba los informes académicos de sus estudiantes, Mary se topó con un caso que llamó su atención. Uno de los alumnos más prometedores de la universidad, que dependía de una beca completa, estaba enfrentando dificultades. Sus calificaciones habían caído drásticamente y estaba a punto de perder la beca, lo que comprometería su futuro académico. Preocupada, Mary decidió investigar qué estaba pasando. Sabía, por experiencia propia, que las notas no siempre reflejan la capacidad de un estudiante, sino que muchas veces son un reflejo de las dificultades que enfrentan fuera del aula. Programa una reunión con los padres de este estudiante, le pidió Mary a su secretaria. Quiero entender la situación antes de tomar cualquier decisión. El día de la reunión, Mary estaba preparada para una conversación difícil, pero creía que todo estudiante merecía una oportunidad para explicar sus dificultades. Quería escuchar a la familia y, si era posible, encontrar una manera de ayudar al joven a mantener su beca. Cuando la puerta de su oficina se abrió y el padre del alumno entró, Mary sintió que le faltaba el aire por un instante. Allí, parado frente a ella, estaba John, su exnovio de tantos años atrás. Parecía un hombre completamente diferente al joven arrogante y seguro de sí mismo que ella conoció. Su cabello estaba canoso, y las arrugas en su rostro indicaban que la vida había sido dura para él. La postura, antes altiva, ahora estaba ligeramente encorvada, y sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora mostraban una expresión de cansancio. Mary, murmuró John, su voz revelando una mezcla de sorpresa y vergüenza. Mary, por un breve momento, sintió una oleada de emociones invadirla. Jamás esperaba volver a verlo, y mucho menos en esa circunstancia. Respiró hondo y mantuvo la compostura. John, respondió, con un gesto de cabeza, ocultando cualquier señal de conmoción en su voz. John se sentó en la silla frente al escritorio de Mary, visiblemente incómodo. Comenzó a hablar, explicando la situación de su hijo. Es un buen chico, Mary, pero las cosas han sido difíciles para nosotros. Perdí mi trabajo, y la presión en casa ha afectado su rendimiento escolar. Está intentándolo, pero yo no sé qué hacer. Mary lo escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. El pasado estaba allí, en algún lugar en el fondo de sus mentes, pero en ese momento, Mary sabía que no podía juzgar al hijo de John por los errores del padre. Recordó todas las dificultades que enfrentó en su propio camino y cómo su vida podría haber tomado rumbos diferentes si no hubiera recibido ayuda y comprensión en los momentos cruciales. Lo miró, ahora un hombre humilde, muy lejos del joven mimado que alguna vez la lastimó. John, tu hijo tiene potencial, pero necesita apoyo, tanto en la escuela como en casa. No voy a reprobarlo ahora, pero necesitará mejorar. Sugeriré que tenga un tutor y que se comprometa con un plan de recuperación.
Mary pasó el resto del día pensativa. Tras el inesperado reencuentro con John, había algo profundamente simbólico en ese momento. Durante muchos años, había recordado a John como el joven que la hizo dudar de sí misma, quien la abandonó cuando más necesitaba comprensión. Pero ahora, la vida los había colocado en roles completamente diferentes. John, antes el hombre de estatus y lujo, estaba allí, más humilde, más humano, pidiendo ayuda para su hijo. La ironía no pasó desapercibida para Mary. Esa noche, al regresar a casa, Mary seguía inmersa en pensamientos. Paul la esperaba en la sala, leyendo un artículo médico. Cuando ella entró, él levantó la vista, notando la expresión preocupada de su esposa. ¿Día difícil?, preguntó Paul, con una leve preocupación en la voz, cerrando el periódico y levantándose para recibirla. Mary suspiró y se dejó caer en el sofá junto a él. No vas a creer a quien me encontré hoy, dijo, aún procesando las emociones del encuentro. Paul frunció el ceño, intrigado. ¿A quién? John. El John, mi exnovio. Es el padre de uno de mis alumnos. Vino a pedirme ayuda para su hijo. Mary pronunció las palabras lentamente, como si aún estuviera asimilando la sorpresa. Paul se quedó sorprendido. Conocía la historia de John, pues Mary ya le había contado el impacto que esa relación había tenido en su vida. Vaya, eso es inesperado. ¿Cómo fue verlo después de tanto tiempo? Mary respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Fue extraño, pero al mismo tiempo, me sentí en paz. Ha cambiado, Paul. Ya no es ese joven arrogante que conocí. Parecía roto. Y lo más extraño es que no sentí rabia. Sentí lástima. Me pidió una segunda oportunidad para su hijo, y decidí darle esa oportunidad. Paul la miró con admiración. Siempre has sido una persona justa y compasiva. No me sorprende que hayas tomado esa decisión. El hijo de John no tiene la culpa de lo que pasó en el pasado. Mary asintió. Lo sé, pero fue surrealista. Durante tanto tiempo pensé en cómo terminaron las cosas entre nosotros, y ahora lo veo aquí, en una posición completamente diferente, necesitando ayuda. La vida tiene formas extrañas de ponernos frente al pasado. Paul pasó su brazo alrededor de los hombros de Mary y la acercó a él. Y lo estás manejando de la mejor manera posible. Es una señal de cuánto has crecido, Mary. Has superado el pasado y construido algo increíble, no solo para ti, sino para tantas otras personas. Mary sonrió, agradecida por el apoyo incondicional de Paul. Él siempre sabía cómo consolarla en los momentos más difíciles. Tienes razón. Creo que la vida ha cerrado un ciclo, y ahora tengo la oportunidad de hacer lo correcto, de una manera diferente. En los días siguientes, Mary trató de mantenerse enfocada en su trabajo, pero el encuentro con John seguía resonando en su mente. Recordaba cómo él había sido una parte importante de su juventud, pero también cuán dolorosa fue su salida de su vida. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía una sensación de cierre, como si ese ciclo finalmente estuviera terminando. Unos días después, Mary programó una nueva reunión con John, esta vez para hablar sobre los detalles del plan de recuperación de su hijo. Cuando llegó a la universidad, John estaba visiblemente más calmado que la primera vez. Al entrar en la oficina de Mary, su mirada era de pura gratitud. Mary, solo quería agradecerte por darme esta oportunidad. No tenías que hacerlo, y realmente lo aprecio, dijo John, sentándose frente a ella, con la voz baja y humilde. Mary sonrió amablemente. John, lo que importa ahora es el futuro de tu hijo. Él merece todo el apoyo que podamos darle, pero también necesita comprometerse. Quiero que tenga un tutor, y seguiré de cerca su progreso. John asintió, visiblemente aliviado. Te prometo que se esforzará. Haré todo lo que esté a mi alcance para apoyarlo. Por un momento, ambos se quedaron en silencio. Era como si hubiera un entendimiento tácito de que el pasado estaba presente entre ellos, pero que ambos habían elegido seguir adelante. John rompió el silencio. Sabes, Mary, yo cometí muchos errores contigo. Fui egoísta y no vi lo especial que eras. Cuando necesitabas apoyo, solo pensaba en mí mismo. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso, y aunque sea demasiado tarde, quería pedirte disculpas. Las palabras de John tomaron por sorpresa a Mary. No esperaba una confesión tan sincera. Durante años, había guardado el dolor de esa ruptura, pero ahora, al escucharlo disculparse, se dio cuenta de que esa herida ya no pesaba tanto. John,
comenzó Mary, con una serenidad que la sorprendió. El pasado fue difícil, pero fue parte de lo que me hizo quien soy hoy, y quizás te hizo darte cuenta de cosas que no veías en ese momento. Acepté eso hace mucho tiempo y te perdoné. No necesitamos cargar con esto. John bajó la cabeza, visiblemente emocionado. Me habría gustado haber sido un hombre mejor en esa época, pero, de alguna manera, siento que tú ya sabías eso. Mary asintió. Sabía que, eventualmente, la vida nos enseña lo que necesitamos aprender. Espero que estés en paz con lo que pasó, y que ahora puedas estar presente para tu hijo. Los dos intercambiaron una mirada que transmitía una reconciliación silenciosa. No había más que decir sobre el pasado. Lo que importaba ahora era el presente y el futuro que ambos estaban construyendo de maneras diferentes. John se despidió, prometiendo cumplir con lo que habían acordado para su hijo. Al verlo salir de la oficina, Mary sintió un alivio tranquilo. El encuentro con el pasado, que antes parecía un fantasma en su vida, ahora se convertía en un recuerdo transformado, parte de una historia que ya no cargaba dolor, sino aprendizaje. Los días pasaron, y Mary continuaba reflexionando sobre el reencuentro con John, pero su prioridad ahora era asegurarse de que su hijo tuviera la oportunidad de continuar con sus estudios. Mary sabía, por experiencia propia, lo transformadora que podía ser la educación y no permitiría que el joven perdiera esa oportunidad sin una buena razón. Aún así, también sabía que sería necesario imponer algunas condiciones claras. Una tarde, después de una reunión con el equipo académico, Mary estaba en su oficina revisando los informes de progreso del estudiante. Las notas seguían estando por debajo de lo esperado, pero había una leve mejoría desde la última reunión. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesta a ofrecer la ayuda necesaria. Llamó a su asistente y le pidió que organizara una reunión con el estudiante y su padre, John. Quería asegurarse de que todos estuvieran alineados con respecto a lo que sería necesario para que el joven mantuviera su beca de estudios. Cuando llegó el día de la reunión, el ambiente estaba tenso. El estudiante, un joven llamado Thomas, parecía nervioso al entrar en la sala, con los hombros encorvados y las manos inquietas. John, a su lado, mostraba una evidente preocupación, pero mantenía una postura más firme, probablemente intentando transmitirle a su hijo una sensación de seguridad. Mary los recibió con una sonrisa profesional, pero acogedora. Podía sentir la ansiedad de ambos. Por favor, siéntense, dijo, gesticulando hacia las sillas frente a su escritorio. Thomas se sentó rápidamente, evitando la mirada de la rectora. John, por su parte, fijó sus ojos en Mary, esperando lo que vendría a continuación. Thomas, comenzó Mary, con una voz firme pero gentil, entiendo que has estado pasando por dificultades. Todos enfrentamos desafíos que a veces parecen imposibles de superar. Sin embargo, las calificaciones que has presentado están muy por debajo de lo necesario para mantener tu beca de estudios. Y necesitamos hablar de esto. Thomas finalmente levantó la mirada, sus ojos mostrando una mezcla de miedo y vergüenza. Lo sé, señora. Yo he tratado, pero las cosas en casa, con mi papá sin trabajo y toda la presión, es difícil concentrarme, confesó, con una voz apenas audible. John colocó una mano en el hombro de su hijo, como si intentara darle fuerzas. Estamos tratando de darle todo el apoyo que necesita, dijo John, con una voz llena de emoción. Sé que las cosas no han sido fáciles, pero él es un buen chico, Mary. Solo necesita una oportunidad. Mary respiró hondo. Sabía que el caso era delicado. Las circunstancias de Thomas eran complicadas, y tenía empatía por la familia. Sin embargo, también entendía que la universidad debía mantener un nivel de excelencia, y que simplemente ofrecer más tiempo sin compromiso no era una solución viable. Thomas, dijo, mirando directamente al joven, creo en tu potencial, pero necesitas comprometerte con tu educación. Estoy dispuesta a darte una segunda oportunidad, pero esta oportunidad viene con algunas condiciones. Thomas se removió en la silla, claramente ansioso por escuchar lo que ella tenía que decir. Voy a permitir que tengas un semestre más para mejorar tus calificaciones, continuó Mary. Pero durante este tiempo, necesitarás un tutor, alguien que te ayude a organizarte y concentrarte en tus estudios. También quiero que te comprometas a asistir a sesiones de consejería,
porque sé que la presión emocional puede ser un obstáculo para el desempeño académico. Thomas asintió rápidamente, aliviado al ver que todavía tenía una oportunidad. Lo haré, prometo que mejoraré. Mary miró a John, quien también parecía aliviado, pero aún había más que discutir. John, sé que la situación financiera ha sido difícil para ustedes, y quiero tratar de ayudar de una manera que tenga sentido. Aquí en la universidad, tenemos algunas vacantes para trabajo administrativo y también en mantenimiento. Si estás dispuesto a asumir una de estas posiciones, eso podría aliviar parte de la presión financiera en casa. John se quedó en silencio por un momento, claramente sorprendido por la oferta. No esperaba que Mary fuera tan generosa. Mary, yo te lo agradezco. Acepto la oferta. Haré lo que sea necesario para ayudar a mi hijo. El compromiso en los ojos de John era evidente. Estaba dispuesto a trabajar duro para asegurar que su hijo tuviera la oportunidad que él mismo quizás nunca tuvo. Mary asintió. Es importante que trabajen juntos como familia para superar esta fase. Lo que estoy ofreciendo es una oportunidad, pero el esfuerzo debe venir de ustedes también. Thomas miró a su padre, y por un momento hubo un entendimiento silencioso entre ellos. No voy a fallar, dijo el joven, ahora con un tono más decidido. Mary se levantó, finalizando la reunión con un gesto de confianza. Creo en ti, Thomas, y estoy esperando ver tu progreso. Nos veremos pronto para revisar cómo vas. Mientras padre e hijo salían de la sala, Mary se permitió relajarse por un instante. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que el camino no sería fácil para ellos. Sin embargo, su propia experiencia le había enseñado que, con el apoyo adecuado y la determinación correcta, era posible superar cualquier adversidad. Esa noche, Mary regresó a casa con una sensación de deber cumplido. Al compartir con Paul los acontecimientos del día, él la miró con admiración. «Realmente marcaste la diferencia hoy», dijo, tomando su mano. «Ese chico tiene suerte de tenerte como rectora». Mary sonrió, pero sabía que no era solo cuestión de suerte. Había aprendido que, a veces, el papel de un líder es extender la mano cuando las personas más lo necesitan, pero también saber cuándo es momento de exigir responsabilidad. Era un equilibrio delicado, pero uno que había aprendido a dominar con el tiempo. En el fondo, Mary sabía que ayudar a Thomas y John era más que una simple cuestión de deber profesional. De alguna manera, era una oportunidad para reparar las grietas del pasado, para ofrecerle a alguien la segunda oportunidad que, en algún momento, ella misma había deseado. Y con eso, otro ciclo parecía cerrarse. Con el pasar de las semanas, Mary seguía de cerca el progreso de Thomas. Aunque el camino era desafiante, comenzó a mostrar señales de mejora. Las calificaciones subían lentamente, pero de forma constante, y Mary podía ver que el compromiso del joven había cambiado. Estaba más presente en las clases, asistía regularmente a las sesiones de consejería y seguía al pie de la letra el plan de estudios con su tutor. La presencia de John como empleado de la universidad también parecía haber tenido un impacto positivo. John se esforzaba al máximo en su trabajo, y siempre que los dos se cruzaban en los pasillos, intercambiaban una respetuosa inclinación de cabeza, un reconocimiento silencioso de que ambos estaban trabajando para garantizar un mejor futuro para Thomas. Una tarde, mientras Mary revisaba los informes académicos de sus estudiantes, recibió una notificación en su computadora. El informe final de Thomas había sido actualizado. Con una mezcla de curiosidad y expectativa, abrió el documento, y para su sorpresa, las notas de Thomas habían alcanzado el nivel necesario para mantener la beca de estudios. Una sonrisa involuntaria apareció en el rostro de Mary. Thomas había cumplido su parte del acuerdo y ahora tenía la oportunidad de continuar con su educación sin la preocupación de perder su lugar en la universidad. Ese mismo día, convocó a Thomas a una reunión en su oficina. El joven entró con una postura más confiada, aunque sus ojos aún mostraban una leve incertidumbre. Mary se levantó para saludarlo y lo invitó a sentarse. «Thomas, has mostrado un progreso significativo», comenzó, con un tono de voz firme pero cálido. «Quiero que sepas que estoy orgullosa de tu esfuerzo. Sé que la situación no ha sido fácil, pero has demostrado que con compromiso y enfoque es posible superar cualquier obstáculo». Thomas suspiró aliviado, y una leve sonrisa apareció en su rostro. «Gracias, señora. No sé cómo agradecerle por la segunda oportunidad que me dio. Sin eso,
probablemente habría renunciado. Mary asintió, reconociendo la sinceridad en sus palabras. Te mereces esta oportunidad, pero recuerda, el esfuerzo no puede detenerse aquí. La universidad ofrece oportunidades, pero eres tú quien debes seguir trabajando para aprovecharlas al máximo. Thomas asintió rápidamente, ahora con un brillo de determinación en sus ojos. No voy a desperdiciar esta oportunidad. Gracias por creer en mí. Yo creo en ti, Thomas. Ahora, sigue esforzándote para merecerlo, respondió Mary, concluyendo la reunión con una sensación de satisfacción. Después de la salida de Thomas, Mary reflexionó sobre cómo su propia trayectoria se reflejaba en la de él. Ella había estado en esa misma posición, luchando contra las dificultades financieras y emocionales, tratando de mantenerse enfocada cuando todo a su alrededor parecía querer desviarla de su camino. Ahora, estaba del otro lado, ofreciendo el apoyo que alguna vez había recibido de otras personas. Era una sensación de círculo completo. Unos días después, mientras Mary caminaba por los pasillos de la universidad, se encontró con John, quien estaba barriendo el piso en una de las salas administrativas. Al verla acercarse, dejó de trabajar y se enderezó. Mary, dijo John, inclinando la cabeza con respeto. Quería agradecerte nuevamente por todo lo que has hecho por Thomas. Él nunca lo habría logrado sin tu ayuda. Mary lo miró con una mezcla de serenidad y comprensión. John, no fue solo mi ayuda, fue el esfuerzo de ustedes dos. Tú hiciste lo que tenías que hacer, y él también. Eso es lo más importante. John asintió, visiblemente emocionado. Sé que me tomó mucho tiempo entender lo que realmente importa. Pasar por todas estas dificultades me ha enseñado mucho. Y ver a mi hijo ahora, con una oportunidad de tener lo que yo nunca tuve, me llena de orgullo. Mary sonrió levemente, sintiendo una extraña paz interior. Había una reconciliación silenciosa, no solo entre ella y John, sino con el pasado mismo. Las dificultades tienen una manera de enseñarnos lecciones valiosas, dijo, recordando su propia trayectoria. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, asimilando la profundidad de ese intercambio. Luego, con la voz un poco temblorosa, John añadió, sé que nunca podré cambiar lo que sucedió entre nosotros en el pasado, pero quiero que sepas que finalmente entendí lo especial que siempre fuiste, y me arrepiento de no haberlo visto antes. Mary lo miró con una expresión suave. John, el pasado es lo que nos trajo hasta aquí, y, honestamente, estoy en paz con eso. Creo que, de alguna manera, todos terminamos donde debíamos estar. John esbozó una sonrisa triste, pero había aceptación en sus ojos. Sí. Creo que tienes razón. Solo espero que podamos seguir adelante sabiendo que, de alguna forma, logramos reparar lo que estaba roto. Mary asintió. Ya hemos reparado lo que necesitaba ser reparado. Con ese último intercambio, John volvió a su trabajo, y Mary continuó su recorrido por los pasillos de la universidad. Cada paso le parecía más liviano ahora, como si una carga antigua finalmente hubiera sido liberada. Ya no sentía el peso del pasado, sino una ligereza que venía con el perdón, no solo hacia John, sino hacia sí misma por cualquier resentimiento que hubiera llevado durante todos esos años. Esa noche, al regresar a casa, Mary encontró a Paul y sus hijas reunidos en la sala, riendo de algo que Sara había dicho. Ella sonrió, observando la escena por un momento antes de unirse a ellos. La vida que había construido, con tanto amor y dedicación, era su mayor logro. Todo el sacrificio y esfuerzo habían valido la pena. Se sentó al lado de Paul, quien la miró con ternura. ¿Día largo?, le preguntó, extendiendo la mano para tomarla de ella. Sí, respondió Mary, mirando a su alrededor. Pero un buen día. Uno de esos días que te hacen darte cuenta de cuánto puede cambiar la vida, si sabes perdonar y seguir adelante. Paul sonrió, entendiendo lo que quería decir sin necesidad de más explicaciones. Y así, con el corazón en paz, Mary supo que había completado otro ciclo en su vida. Ya no importaba lo que había quedado atrás. Lo que importaba era el presente y el futuro que seguía construyendo, día a día, con amor, determinación y la certeza de que siempre habría nuevos comienzos.